Vamos a orar, hermano. Yo solo tengo un Dios que adorar. Jesús es un nombre inmortal. Le digo aleluya, aleluya, aleluya. Le digo aleluya, aleluya. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, en esta preciosa noche, amado Dios. Estamos, Padre Santo, delante de ti, Padre, agradeciéndote, amado Jesús. Padre, pedimos, Dios mío, de la gloria, que tu gracia y tu misericordia sea tan grande, Padre mío, que pueda llenar nuestros corazones, Señor, mientras te estamos adorando, Padre mío, la gloria. Sabemos, Señor, que para todo hay tiempo, amado Dios. Tu palabra dice que hay tiempo de reír, Señor. Hay tiempo de hablar, tiempo de llorar, Padre. Tiempo de gozo, tiempo de tristeza, amado Dios. También hay tiempo, Padre mío, para predicar la palabra, Señor, de la gloria. Oh, Dios mío poderoso, y sabemos, Dios, que tu palabra dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre, Señor. Y te damos gracias, amado Dios, por haber alimentado nuestras almas, Padre mío. Oh, Señor, con este alimento espiritual en su debido tiempo, Señor. Bendice los corazones, bendice cada alma, Padre, que en esta hora, Señor Jesús, oh Padre, está en línea, Padre mío, predicando tu palabra, Señor. Vemos, Dios mío, gloria, que el corazón de los hombres está engordado, Señor Jesús. Oh Padre mío, no quiere saber nada de tu palabra, Padre mío, pero sabemos que hay una novia elegida, predestinada, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre, porque esto, Dios mío, la gloria no es para el que quiere ni para el que corre, sino, Dios mío, de aquel que tú tienes misericordia, Señor. Y viendo, Dios mío, poderoso, que desde antes de la fundación del mundo, Dios mío, la gloria te plació, amado Dios, haber escogido una manada pequeña, Padre, para que tuvieran esos oídos sobrenaturales, Señor, para que pudieran atender y entender tu palabra. Oh, Señor, concédeme en esta hora, mientras nosotros, Padre mío, comenzamos, Dios mío poderoso, a la predicación de tu palabra. Oh Dios, que bendito que estemos, Señor, que podamos gozarnos, amado Dios. Oh Señor de la gloria, gracias, Padre mío, gracias, Señor. Oh Dios, muchas gracias. Sabemos, Padre mío, que tú suplirás la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Oh, gracias, Padre mío. Y solo ayúdanos, Padre, a hablarlo, Padre, aunque no sepamos cómo se va a cumplir, Señor, pero que sabemos, Dios mío, que hay un Dios real que cumple cada promesa. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo lo pedimos, bendito Cordero. Gracias, Señor Jesús. Amén, Padre mío. Bendice, Señor, nuestras oraciones en esta noche. Amén. Que les bendiga. Amén. Vamos a leer, ¿verdad? Ahí, hermano, léase en San Marcos, ¿verdad? Capítulo 14, y va a leer el verso 3. Amén. El libro de Marcos, capítulo 14, verso 3, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la lectura. Marcos, capítulo 14, verso no, el verso 3, del verso 3 hasta el verso 9. Okay. Pero estaba en el Ventanía, en casa de Simón, y él, leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de dardo puro, de muchos precios, y quebrando el vaso de alabastro, derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho esto?
desperdicio de perfume, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraba contra ellos. Pero Jesús dijo, dejarla, porque la molesta y buena hora me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le tendréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esto ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado aún ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, esto en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Que Dios bendiga, ¿verdad? La palabra del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, bendito. En esta noche, amado Dios, hemos tomado la lectura de tu palabra, Señor, de esta mujer, amado Dios, cuando ella tenía una necesidad, Padre mío. Señor, y no solamente ella, Padre Santo, sino también había una necesidad en Jesús, Señor. Y sabemos, Dios mío, la gloria, que cuando la necesidad se presta, Padre eterno, entonces es el momento cuando tú comienzas, Padre mío, a mover las personas, Señor, donde tú puedes obrar, Padre Santo, a mover, Dios mío, la gloria, tu palabra para poderse cumplir, Señor, sin mirar las circunstancias. Nosotros lo creemos, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, lo pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta noche. Amén. Amén. Vamos a contarnos. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga, ¿verdad?, la porción de su palabra. Yo quiero hablar, ¿verdad?, en esta preciosa noche de Dios opera, ¿verdad?, y baja para poder, ¿verdad?, vindicar su palabra en nuestras necesidades. En la hora de la necesidad es donde Dios se hace, ¿verdad?, presente. Nosotros podemos ver aquí con esta mujer, ¿verdad?, de Betania. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, con esta mujer, era una mujer pecadora. Y siendo de que era una mujer pecadora, ella había oído de una mujer que la habían encontrado de mala fama, ¿verdad? Y los fariseos la habían traído ante el Mesías y le dijeron, la hemos encontrado en adulterio y la ley dice de que debemos matarla a pedrada. Y entonces el Mesías, Jesús, vino y le dijo, el que no tenga pecado, entonces que lance la primera piedra. Y luego cada uno de ellos comenzó a irse, y luego Jesús le dijo, ¿y qué se hicieron los que te condenaban? ¿Qué se hicieron los que te trajeron? Y le dijo, bueno, se fueron, Señor, pues vete, no lo vuelvas a hacer, ni yo tampoco te condeno, no peques más. Y esta mujer había oído, ¿verdad?, de que este hombre que andaba, ¿verdad?, sobre la tierra había perdonado a esta mujer de mala fama, y siendo ella, ¿verdad?, una mujer de esa característica o de esa categoría, ¿verdad?, nosotros podemos ver de que también ella tenía una necesidad de su perdón, pero no solamente ella tenía esa necesidad, sino que también, ¿verdad?, quien tenía la necesidad era Jesús también, porque Jesús, vemos de que allí hubo un hombre, ¿verdad?, llamado Simón, y este hombre lo invitó allí a un banquete y no le dio el beso de bienvenida. ¿Ves? No le dio el lavatorio de pies, no lo perfumó. Y siendo de que no lo perfumó, ni tampoco, ¿verdad?, el lavatorio de pies, no le dio el vestido para que se miraran todos como invitados. Entonces nosotros, ¿verdad?, podemos ver ahí por la palabra de que había una necesidad porque Jesús estaba con los pies sucios. Y si Jesús tenía una necesidad, entonces nosotros podemos ver de que Dios suple las necesidades. Y si Él, ¿verdad?, suple la necesidad, si Él suplió la necesidad de Jesús, si suplió la necesidad de esta mujercita,
y suplió la necesidad de todos aquellos hombres antiguos, yo creo que también puede suplir nuestras necesidades. Y en el momento de necesidad es donde Él, ¿verdad?, viene y se hace presente. Y yo quiero, ¿verdad?, de que vayamos al libro de Josué. Vamos a leer en el libro de Josué el capítulo 14. O vamos a leer más bien Josué 10 y verso 12. Cuando nosotros, ¿verdad?, podemos ver de que Josué, sabemos de que eso ya es historia, pero creemos de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y si Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y Él pudo, ¿verdad?, resolverle o darle respuesta a Josué, yo creo que en la hora de la necesidad puede también, ¿verdad?, darle respuesta a usted. Si Él le dio respuesta a la hora de la necesidad, ¿verdad?, a esta mujer allá en Betania, ¿verdad?, que llegó allí para ungir, ¿verdad?, Jesús, para ungir, ¿verdad?, el cuerpo para su sepultura, lo cual, ¿verdad?, muchos estaban en contra de esa unción. Pero Él siempre le dijo: a los pobres los tendréis, pero a mí no todo el tiempo me vas a tener. Y mucha gente, ¿verdad?, verdaderamente a veces no aprecia, ¿verdad?, cuando tiene la palabra cerca de cada uno de ellos. Mas esta mujer tenía un gran aprecio, ¿verdad?, hacia la palabra de Dios, hacia la palabra hecha carne, no una palabra hecha letra, porque la verdad ellos tenían pergaminos, pero en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se había hecho carne, ¿verdad?, en un hombre llamado Jesús. Y este hombre fue invitado a esta fiesta, ¿verdad?, y no le dieron la bienvenida, no le dieron el beso de bienvenida, no le lavaron los pies, ¿verdad? Lo tuvieron allí, pues, todo hediondo de lo que él había agarrado del camino, ¿verdad?, el polvo junto con el estiércol, ¿verdad?, de los animales. Pero ahí estaba una mujer, ¿verdad?, de que tenía una necesidad, y Jesús también necesitaba de que se le lavaran los pies, que lo ungieran. Entonces, ¿verdad?, en la hora más necesaria es cuando Dios se hace presente. Y dice aquí, ¿verdad?, en el libro de Josué, capítulo 10 y verso 12, ¿qué dice, hermano Mario? Sí, Josué capítulo 10 y verso 12. Sí. Entonces Josué habló a Joab el día en que Joab entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Allí, correcto. Entonces nosotros podemos ver hasta ahí, hermano. Sí, mantener al enemigo, ¿verdad? Porque mantener al enemigo, ¿verdad?, derrotarlo, vencerlo, ¿verdad? Y mientras llegaba la noche, nosotros podemos ver entonces de que el enemigo podía agarrar terreno y vencer al ejército de Israel. Pero siendo verdad de que Dios, ya nosotros sabemos que estaba con Israel. Sabemos de que el que peleaba la batalla era Dios, y el que pelea la batalla también hoy es Dios. Y nosotros podemos ver aquí un poquito más, ¿verdad?, un poquito más antes. En el verso 10 dice: y Jehová los llenó, en el verso 10, ¿verdad? 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y lo hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Por favor, presione numeral. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel. Y digo en presencia de los israelitas: Sol detente en Gabaón.
y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró Para enviar el mensaje, hasta que la por gente favor, se hubo presione vengado numeral. de sus Para enviar el mensaje, enemigos. por favor, cuelgue. Para Nosotros marcar podemos el ver mensaje, claramente de que pulse uno. Josué solamente lo que Para hizo fue escuchar el hablar la mensaje, palabra. pulse 2. Él tenía Para una borrar y necesidad. grabar de nuevo, Él quería por vengarse favor, de los pulse enemigos. 3. Y en Para la hora continuar más la grabación necesaria en este es donde punto, Dios pulse 4. se hizo presente. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, seguimos entonces, ¿verdad? Aleluya. Noten, cuando usted tenga una necesidad, o sea, como Josué, quizá como él Josué, tenía una necesidad. él tenía una necesidad. No pensó en las Él no circunstancias. pensó en las circunstancias. Él lo habló. Él lo habló. Así es. ¿Creen usted que el sol se detuvo? ¿Creen usted que eso se detuvo? Seguro. Yo también lo ¿Seguro? creo. ¿Cómo Yo también fue lo creo. eso? No traten ¿Cómo fue? de descifrarlo. No traten de decirlo. Pero Josué lo ocurrió. hizo. Y Josué levantó lo su hizo. mano en aquel momento crítico. Él tenía acceso a Dios y eso fue lo que ocurrió. Era oportuno. Ocurrió. El Era Espíritu oportuno. Dios viviente El Espíritu había Dios visto viviente la necesidad de aquello. necesidad de aquel. Y él impresionó a Josué para decirlo. Y Aleluya. él, El mismo Dios el vio mismo la Dios necesidad de Abraham. vio la necesidad de Abraham. El mismo Dios vio la necesidad de confirmarme a mí esa escritura. también es la verdad. Que es de la verdad. Dios vio la El mismo necesidad de Dios aquellos dos muchachos vio la necesidad de aquellos dos en el tiempo de Gati. En el tiempo de En el Hati. tiempo cuando dijo esta es la pura verdad. Cuando ella dijo, esta es la pura verdad, dijo Fue el ella. mismo Dios que miró Fue el mismo Dios la necesidad que que vio la necesidad que Daniel tenía en el momento. Dios mira que usted tiene Hermano, una necesidad y él y Dios mira que mira, nosotros tenemos una una necesidad. Con Y toda nosotros seguridad, tenemos- hermano, Él se va a hacer presente. Él se hace presente en el tiempo. Y en la la necesidad. presencia aquí. Él no se va a hacer presente en ningún otro tiempo, sino en Él no se va a hacer presente en ningún otro tiempo, sino en el tiempo en usted más en la hora más crucial, como es el tiempo de que Él se hace presente. Así como decíamos, ¿verdad, Josué? Él tenía una necesidad. así como él José tenía tenía una necesidad, de Dios vio la necesidad. Él tenía necesidad de vengarse Él tenía de sus necesidad enemigos. Y si él tenía Eso. necesidad, él Él solamente tenía lo necesidad de habló vengar. sin mirar las circunstancias. Entonces no solamente lo habló. usted, hermano, las circunstancias. No esté viendo usted las Solamente mire circunstancias, qué solamente necesidad tiene usted en mire. esta hora. Y si usted tiene, ¿verdad? Tiene, esa necesidad, ¿verdad? Alguna entonces necesidad. Dios va a ver que Dios usted va a ver que usted lo necesita. entonces Él se va a hacer presente. Sabemos que en el tiempo, ¿verdad? Cuando Sabemos que en el a Daniel lo tiempo, iban a echar al pozo, era Daniel que le puso a los leones. una necesidad, entonces él Necesidad. comenzó a mirar por fe a dónde Comenzó a mirar estaba, por fe. ¿verdad? El santo templo. Estaba el santo ¿Sabe cómo templo, él abrió la correcto. ventana y él comenzó Usted sabe cómo a él- dirigirse hacia aquel lugar, ¿verdad? Hacia aquel lugar. Comenzó a dedicar, Comenzó y a enviar, orar. ¿verdad? Su oración. Y pudo llegar hasta la presencia a de decir Dios, su a tal oración, grado que y eso lo hizo llevar a él hasta hora su de presencia. necesidad, Dios se Y él presenta. vio, verdad, que en esa hora era una necesidad, y Dios vio aquello, y luego Dios envió la columna de fuego para que la columna, para que los leones no se comieran a Daniel. Entonces, en la hora necesaria, si usted Dios tiene una se necesidad en presente. esta hora y Si tiene una necesidad en esta hora, si usted usted está en esta hora, con toda seguridad, necesita él con se toda presenta como el seguridad, está Salvador. presente como Usted Salvador. necesita, ¿verdad?, ser salvo Usted en esta hora necesita con ser toda salvo en esta seguridad. hora, Él se con le toda hace seguridad, presente como el Él Salvador, se pero presenta tiene como que el haber Salvador. una necesidad. Pero tiene que haber una necesidad. Mucha gente viene y A veces mucha gente viene y se no tiene acerca. la necesidad, Pero entonces por usted eso sabe, que Dios, no tiene ¿verdad?, necesidad. no suple Es que Dios no suple su necesidad porque Él no dio una promesa de que Él supliría actitud. también el Pero deseo Dios de dio nuestro la corazón. promesa, Ya no digamos, Dios ¿verdad?, dio la promesa de decir deseo de ese corazón. Usted lo que tiene que hacer, hermano y hermana, en esta Tiene que hora ser no hermano, hermana, esta hora es. Si usted recuerde de que Dios vio, recuerde ¿verdad?, que de que Dios Abraham vio necesitaba, de que Abraham necesitaba
a sacrificar a su hijo allá. Cuando llevaba, recuerda, cuando llevaba al monte allá a sacrificar a su hijo, él vio la necesidad. Solo mire usted lo que usted necesita. Y usted a ver cuáles son sus objetivos, motivos, y según la necesidad, hermano, de que usted tenga esa hora, eso se presente en la hora crucial, con toda seguridad. Él sabe que tiene necesidad, que siempre tiene necesidad, con toda seguridad, él está presente. Él es el mismo. Porque él es el mismo de por todos los siglos. Si se le hizo presente, ¿verdad?, a los santos del Antiguo Testamento, si lo presente a los santos del Antiguo Testamento, yo creo que también se le yo creo que él también se puede ser presente también a usted. Porque la promesa, que en la hora de necesidad, él se haría presente. En el tiempo más crucial, él sería presente. Nosotros podemos ver allá con Abraham tenía la necesidad, Abraham tenía una necesidad, los hebreos no tenían una necesidad. También nosotros podemos la necesidad. Y si nosotros podemos ver que Abraham tenía la necesidad, ¿cuál era lo que él necesitaba? Dios le había dado una promesa que a través de Isaac le levantaría descendencia. Y siendo de que a través de Isaac le iba a levantar descendencia, entonces él necesitaba mantener vivo a su hijo. Pero él creía, él no dudó, él no tomó las cosas por incredulidad, sino que por fe se agarró de la promesa, sabiendo de que Dios se lo había prometido y que lo podía levantar aún de los muertos. Y cuando nosotros podemos ver de que él lo puede levantar aún de los muertos, él se fue confiando, él se fue creyendo. Él sabía que había un Dios real que le había dado la promesa. Como decimos, él había visto la visión, porque él comenzó a hablar de la visión. Cuando vino y dijo, bueno, enalbárdenme, ¿verdad?, estos asnos, porque vamos a ir hacia aquel monte a adorar, yo y mi hijo vamos a ir a adorar. Quédense aquí ustedes porque yo y mi hijo subiremos y yo y mi hijo regresaremos. Él estaba hablando de la visión de lo que él había visto, pero como decíamos, necesitamos que la gente lo viera en una realidad. Nosotros ahorita lo que estamos hablando es de la visión, lo que hemos visto nosotros en la visión y lo que nosotros hemos visto con toda seguridad, la gente lo va a ver con sus ojos. Lo que nosotros vemos, nosotros lo hablamos y ellos lo verán y van a decir, es la pura verdad. Porque él es el que lo prometió. Entonces cuando nosotros podemos ver de que Abraham comienza a recoger la leña, comienza a arreglar el altar, vino Abraham y le dijo, no te preocupes, hijo mío, Dios proveerá un cordero. Él tenía una necesidad, y en la hora más crucial, en la hora que él más necesitaba. Y no solamente eso, antes que Isaac, hermano, antes que Isaac naciera, él tenía una necesidad, hermano, de ser transformado. Tenía una necesidad de vida. Y Dios sabía de que necesitaba a Abraham. Dios no lo iba a dejar, hermano, burlado, porque la gente se estaba burlando de él, la gente, verdad, lo estaba criticando. Pero Dios iba a cumplir su palabra. Es cierto de que él esperó quizás muchos años, pero con todo eso, al esperar muchos años, Dios se acordó de su promesa. Y al acordarse Dios de su promesa, entonces nosotros podemos ver por su palabra que a la hora que él más necesitaba, Dios se hizo presente a tal grado que él tuvo, verdad, la dicha o la bienaventuranza de poder ver a un Dios manifestado en carne, a Elohim, aquel que comió leche, verdad, y mantequilla, aquel que comió carne, verdad, de cordero. Allí, verdad, en este lugar. Por y luego favor, podemos ver que después de eso entonces vino, ¿verdad?, su transformación. Entonces llegó la vida, porque él la necesitaba. Él necesitaba el cordero, a tal grado que cuando también, ¿verdad?, lo estaba ahí, poniéndolo en ese lugar de sacrificio, de la misma manera cuando este hijo ya era un joven, él tenía más esperanza de que su ascendencia allí creciera. Pero con todo esto Dios lo llevó a prueba. Pero él sabe que en la hora, cuando lo esté llevando la prueba, él va a llegar a una necesidad. Y Dios en la hora que él lo necesite, en esa misma hora Dios se va a hacer presente para darle, verdad, lo que necesita. Yo creo que hay una necesidad en esta hora. Y conforme a la necesidad que nosotros tengamos en este día, en esta hora, en esta edad, entonces Dios lo va a suplir esa necesidad. Con toda seguridad, solamente lo que espera es la hora más crucial. Solamente lo que espera es la hora, un lugar verdaderamente. Por favor, presione porque siempre hay una manera para enviar el todas las mensaje, cosas. por favor, cuelgue. Para marcar el mensaje, pulse 1. Entonces así podemos ver nosotros por su palabra. Pulse 2.
que Para Abraham borrar tenía y una grabar de necesidad. nuevo. Por Y favor, Dios tiene que pulse venir, 3. hermano, y hacer Para como continuar Josué lo la hizo. grabación en este Dios punto, impresionó a pulse 4. Josué, así como impresionó también a Josué. Usted sabe la impresión que pudo llevar Moisés, cuando había sacado Si al pueblo usted de tiene Israel problemas con su correo de de voz, Egipto. por favor, Y con póngase todo en esto, cuando lo contacto había con nuestro sacado, servicio de halló la atención al necesidad que cliente. verdaderamente necesitaba del guía de Moisés, que le dijo, quedaos quietos y esperad la salvación, porque esos egipcios que habéis visto, no lo veréis jamás. Qué impresión la que él llevó. Y tal vez él no sabía lo que estaba diciendo. Él no sabía cómo escapar de ese ejército. Pero recuerde de que el mismo Moisés tenía acceso a Dios, tenía contacto con Dios. Él podía venir y platicar con Dios. Dios era su guía. Él podía llevarlo por ese camino. Él podía abrir un camino donde no había camino. Pero él solamente habló la palabra. Dios lo impresionó a tal grado que cuando él dijo, esos egipcios que habéis visto, no lo veréis jamás. No temáis, quedaos quietos y esperad la salvación. Y de repente, en la hora más necesaria, en la hora que el pueblo de Israel lo necesitaba, la columna de fuego se paró entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios viene a la hora de la necesidad. Hermano, si usted necesita algo, solamente no se vaya a preocupar. Solamente espere en Él. Solamente háblelo. Usted va a ser Solamente a hablar esa palabra. Y cuando usted se dé cuenta, eso se le va a cumplir a usted en el momento. Usted no quede viendo la circunstancia. No vea usted, ¿verdad?, lo que puede hacer la gente, lo que puede hacer el enemigo, sino que vea lo que Dios le ha prometido. Pero solamente recuerde que en la hora más necesaria, es la hora que Dios se hace presente. Si usted tiene esa necesidad, usted solamente hable la palabra, pero no la hable usted solamente porque tiene, ¿verdad?, unos labios allí, ¿verdad?, una garganta, sino que usted va a tener que ser, ¿verdad?, presionado a hablarlo, impresionado. Dios tiene que impresionarlo a hablarlo y será algo, ¿verdad?, de que ni usted mismo se va a dar cuenta lo que dijo. Pero es solamente Dios dirigiendo a sus elegidos. Es Dios ¿verdad?, dirigiendo a su manada pequeña. Era Dios dirigiendo al pueblo de Israel. Era Dios dirigiendo a Abraham. Era Dios, ¿verdad?, como el gran madre águila que estaba, ¿verdad?, en lo alto para poder ver a ver qué le pasaba a su simiente predestinada, la cual había dado una promesa que su simiente poseería las puertas del enemigo y que a la hora de la necesidad no lo dejaría morir, sino que a la hora de la necesidad Él vendría y sería su socorro, sería su pronto auxilio, sería, ¿verdad?, su proveedor, su gran Jehová Jireh. Y si Él fue así con estos santos, hermanos, en la hora de su necesidad de que Él le ayudó, con toda seguridad también en la hora de la necesidad le va a ayudar a usted. Solamente espere en Jehová, espere en Él. Usted dice verdaderamente, hermano, lo necesitamos aquí afuera. Entonces, hermano, espere usted con fe en esta hora. Porque a la hora, si usted tiene esa necesidad verdaderamente y necesita, ¿verdad?, verdaderamente estos predicadores, ¿verdad?, que están aquí en este lugar, ahí en ese lugar predicando la palabra, la necesidad de la alianza. Entonces, con toda seguridad, si hay una necesidad, Dios le va a responder a esa necesidad, Dios lo va a impresionar a hablar la palabra y Dios tendrá que respaldarlos. Si nosotros tenemos esa necesidad de estar verdaderamente unidos a tal como dice la palabra en Mateo 24:28, con toda seguridad solamente lo que esperamos es la hora más crucial para poder Dios suplir nuestra necesidad. Usted sabe, el Espíritu de Dios había visto la necesidad de aquello, había visto la necesidad que tenía, aleluya, que tenía Josué, hermano. Cuando él mire la necesidad que este pueblo tiene, hermano, entonces va a ser la hora cuando él viene a la escena. Va a ser la hora, hermano, cuando llega él a la escena. Eso verdaderamente me hace sentirme religioso, en saber, hermano, que estamos llegando al mero momento donde él ya se va a hacer presente. Porque yo creo que hay una gran necesidad.
hay una gran necesidad. Nosotros no venimos aquí, ¿verdad? Como aquel águila que estaba allá enjaulado. Él miraba solamente hacia arriba y quería ser libre. El hombre no fue, ¿verdad?, para estar aquí en este lugar encerrado. La verdad es que cada quien, ¿verdad?, paga por su descuido. Pero sabemos de que Dios, ¿verdad?, trae la prueba a sus hijos, le da la batalla que jamás se ha sido peleada, pero de esta manera lo lleva a un tiempo crucial a la hora que lo necesite más a Él. Entonces cuando Él se hace presente. Entonces esa es la hora. El mismo Dios vio la necesidad de Abraham. Oiga, el mismo Dios vio la necesidad de confirmarme a mí esta escritura. El mismo Dios vio la necesidad de esta mujercita. Vio también de que él tenía necesidad de que sus pies fueran lavados. Ella solo tenía que ser inspirada para entrar en acción. Aleluya. Eso es lo que necesitamos en esta hora. Y eso es lo que nosotros estamos esperando en esta hora. Solamente que Dios traiga esa impresión, que solamente Dios traiga, hermano, ¿verdad?, esa inspiración. Amén, solamente porque la verdad, hermano, siempre estamos necesitados de Él. Siempre necesitamos de Él. Siempre tenemos necesidades. Y yo creo que Él es el que suple cada necesidad de nosotros. Él mismo vio la necesidad, hermano, de esta mujercita. Él vio la necesidad de Jesús. Solamente lo que esperaba era la inspiración. Pero de repente le cayó en la hora más crucial, en la hora que se necesitaba, en la hora cuando ya el banquete iba a comenzar, en la hora cuando la cena estaba siendo ya dada, en la hora cuando estos ya estaban reunidos allá en la mesa. Allá tenían a Jesús con los pies sucios, en la esquina, despreciado y desechado, todo sucio allá en ese lugar, criticándolo, mofándose de él, quizás haciendo la fiesta, el banquete, ¿verdad?, con él, con la presencia de él. Pero con todo eso, hermano, nosotros podemos ver de que él era el Hijo de Dios y él necesitaba esa limpieza. Y si él necesitaba esa limpieza, entonces nosotros podemos ver de que Dios inspiró a esta mujercita para que lavara los pies de Jesús. Esa es la manera que Dios actúa. Y esto solamente lo estamos viendo, ¿verdad?, para que veamos cómo Dios actuó, ¿verdad?, allá en las edades pasadas. Y si Él actuó en las edades pasadas de esa manera, entonces, hermanos, solamente esperemos. Hagamos como Moisés dijo, quedaos quietos y esperar la salvación. Porque esos mismos egipcios que habéis visto, no lo veréis jamás. Recuerden que hay promesa en la palabra. Y las promesas son de su simiente. Y usted carga una simiente. Dios lo buscó, ¿verdad?, como ese velo, para que usted ocultara esa simiente predestinada, para que usted ocultara la simplicidad de Dios mismo, la gloria chequina, aunque la gente no puede verlo, aunque hoy el velo está rasgado de abajo, de arriba hacia abajo, para dar a conocer verdaderamente el propiciatorio, para dar a conocer a aquel que estaba ya colgado en la cruz del Calvario, y no solamente a aquel, sino que a una novia elegida, así como también fue revelado, así como fue los días de Noé, así digo que sería dado a conocer el Hijo del Hombre. A su tiempo, Lucas 17:30 vino y se manifestó, pero hoy Dios está trayendo de regreso la restauración del árbol novia, una novia ya restaurada, que vino a través de justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo para traer los mismos frutos de Pentecostés. Y nosotros vemos que cuando la iglesia estaba orando, hermano, allá en la casa de Juan Marcos, ellos necesitaban a Pedro, ellos necesitaban que Pedro saliera de la prisión. Entonces ellos comenzaron a orar y en la hora de necesidad la columna de fuego, el ángel de Dios, bajó para libertar a Pedro de ese lugar. Para libertarlos de ese lugar, para libertarlos de la prisión, no importa con cuántos billetes él estaba, no importa con cuántos soldados él estaba cuidado, de toda manera en la hora de necesidad, el ángel de Dios se hizo presente, porque Pedro necesitaba verdaderamente de que Dios llegara a liberarlo, porque sabía de que venía el tiempo, ¿verdad?, cuando le iban a dar muerte. Entonces vino Dios, y sabiendo, ¿verdad?, Dios de que necesitaban a Pedro, necesitaban la palabra, entonces Él le dio libre a la palabra. Y luego nosotros sabemos, hermanos, que tenemos, ¿verdad?, escrituras, allí profecías, que la palabra no puede estar encerrada.
En otro mensaje dice, la palabra no puede estar encerrada mucho tiempo. Y si la palabra no puede estar encerrada, entonces nosotros ya sabemos que cuando a él hablaba de la palabra que no podía estar encerrada, hablaba de Pedro. Porque la verdad, ustedes tienen la palabra en letra, ustedes tienen la cinta, ustedes tienen verdad y escuchan los mensajes siendo predicados. Podemos ver de que nosotros del cuerpo podemos estar aquí detenidos, pero sabemos verdad de que la palabra ustedes están escuchando, pero ustedes no necesitan solamente eso, porque solo recuerdo verdad de aquel niño que estaba con miedo cuando estaba aquella gran tormenta. Y entonces venía y corría, ¿verdad? Y le nombraban Juanito, y entonces le decía, mamá, mamá. Y ella subió, ¿verdad? Rápidamente y le dijo, ¿qué te pasa, Juanito? Tú sabes que nosotros somos creyentes, somos cristianos. Pero él tenía una necesidad porque él estaba con miedo. Los relámpagos, ¿verdad? Se miraban por las persianas. Y entonces él gritaba, ¿verdad? En cuello, mamá, mamá, y le digo, ¿qué te pasa? Recuerda, aquí te dejo una Biblia, pero él no quería una Biblia, ni quería, ¿verdad? Solamente saber si él era cristiano, sino que él quería un Dios con pieles encima. Entonces digo, mamá, lo que yo quiero es que usted te quedes aquí. Entonces esa es la necesidad que él tenía en ese momento para que se le quitara el miedo. Entonces, y vino, ¿verdad? La necesidad, su madre le suplió a esa necesidad. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Si usted necesita algo con toda seguridad, hermano, si lo cree, Dios le va a suplir la necesidad. Pero lo que tenemos que hacer es creerlo en esta hora y ver verdaderamente cuál es su objetivo y cuál es su motivo. Entonces Dios le va a suplir su necesidad. Dios me va a suplir mi necesidad. Dios le va a suplir la necesidad de los hermanos allá. Verdaderamente que yo necesito estar predicando esta palabra en un lugar verdaderamente donde tenga la expectativa, donde haya un pueblo hambriento y sediento, un pueblo que esté escuchando cada palabra de Dios, cada porción de Dios, donde no pueda haber ninguna interrupción. Eso es lo que la necesidad que tenemos, y si tenemos esa necesidad con todo esto, porque verdaderamente entonces la palabra de Dios, si nosotros vemos que tenemos esa necesidad, entonces Dios verdaderamente va a ver de que va a llevar la palabra donde se necesita. Es ahí entonces donde nosotros podemos ver. Yo creo que Él está viendo mi necesidad. Él está viendo su necesidad. Él está viendo la necesidad de la iglesia. Está viendo la necesidad de los hermanos. Está viendo las horas cruciales. Hermano, yo creo que esto no está lejos. La verdad es que mucho tiempo, ¿verdad? La gente dice de tantos años que se está hablando de esta manera, pero con todo esto, al estarse hablando, ¿verdad? De esta manera, nosotros podemos ver de que tiene que llegar el último culto un día de estos. Y entonces van a decir, era verdad lo que decía. Qué tremendo esto. Fijémonos entonces ahora. Ella solo tenía que ser inspirada para entrar en acción, porque ya había escuchado acerca de él. Ella escuchó que él había perdonado a una mujer sus pecados, una ramera, y dijo que el que entre vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Ella había escuchado acerca de él, pero ahora lo estaba viendo. Ella fue inspirada a servirle a él. Eso es lo único que usted necesita, ser inspirado a servirle a él. Pero ¿qué pasa con la gente? A veces la gente, hermano, no está en la iglesia por servirle a él, sino que más bien quieren que le sirvan. Si el hermano ya no le sirve, entonces ya comienza a hablar en contra del hermano o en contra de la hermana. Porque en virtud de ellos de servir, más bien lo que quieren es ser servidos. Pero esta mujer no quería ser servida, sino de que ella quería servir. Y como yo siempre he enseñado esta palabra, que todo aquel que viene y quiere venir en pos de Cristo, y el que se sienta más grande será vuestro servidor. Usted no viene aquí para ser servido, viene para servir. Y si usted ha salido verdaderamente de su casa, de su ciudad o de su país para ser servido, le sale mejor que agarre de regreso otra vez para su lugar. Porque si usted viene aquí es para servir a Dios.
es para darle un servicio a Dios, porque Dios lo ha hecho a usted reyes y sacerdotes. Pero las quejas están afuera, que comienzan a decir, mira, es que miren, fíjense que no me suple esto, que no me suple lo otro. Y no dice que ni hambre, ni nudez, ni cuchillo, ni espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir me puede separar del amor de Cristo. Pero luego, ¿qué pasa cuando tenemos, verdad, esa inconveniencia? ¿Qué pasa cuando venimos y actuamos de esa manera? Usted viene para servir, así como esta mujercita se acercó para servir. Si yo me he acercado a los pies de Jesús es para servir. Si usted se ha acercado a los pies de Jesús es para servir. Y eso es lo que lo hace grande a usted. No ser servido, sino servir. Deje que el Espíritu Santo le diga, usted es un pecador. Deje que el Espíritu Santo le diga que usted está equivocado. Deje que el Espíritu Santo le pruebe por las Escrituras que usted está escrituralmente equivocado, porque eso solo se moverá a través de un canal recto de toda Escritura de Dios. No rodeará para nada. Si usted lo hace, no le hará ningún bien. Si usted no viene conforme a la palabra, aquí, hermano, no es venir, verdad, y estar rodeando, sino de que aquí es venir, verdad, por el camino, venir por el centro del camino. Porque si usted viene y hace el 99.99, de nada le sirve, ¿verdad? Porque el 99.99 lo hizo Eva y con todo eso cayó, ¿verdad? Dejó caer el telón de la palabra. Hasta el grado que pudo haber ella, ¿verdad? Perdido vivir una eternidad sin ver muerte. Porque aquí es, ¿verdad? Que tiene que dar el 100%. Quedarse con así, dice el Señor. Quedarse con la palabra tal como está escrita. Y si usted no viene, ¿verdad?, por ese medio, entonces usted está equivocado. Solamente hay una manera provista para poder recibir la salvación. No hay dos maneras, es una sola manera. Pueden haber 10, 20, 30, miles y miles de iglesias, y cada una está diciendo, ¿verdad?, de que cada una de ellas está llevando hacia la salvación. Aún nosotros mismos pudiéramos decir la misma manera. Pero recuerde que para poder darse cuenta hay un solo patrón. Y el patrón es la palabra de Dios. Y tiene que venir conforme a la palabra. Es igual como cuando se hace una construcción. Para eso, ¿verdad?, viene el maestro de obra, lo que hace es que le da un plano. Y tiene que venir conforme al plano. Y cuando él le va a recibir ese trabajo, ¿verdad?, tiene que ser conforme al plano. Y si la puerta no está colocada donde el plano lo dice, él tiene el derecho de derribarle esa construcción hasta dejarle hecho igual como tiene ahí en el plano. Eso es lo que Jesucristo va a hacer un día de esto. El plano es la palabra de Dios. Y todo aquel que no venga conforme al plano de la palabra de Dios, ajustado a esa palabra, por eso él un día va a decir, me llamaste Señor, Señor, pero no, de todas maneras yo no los conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Puede decir, en tu nombre echamos fuera demonios, pero él le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Ay, imagínense, y echando hasta fuera demonios. Y predicando la palabra en su nombre. Y él que le diga, no los conocí. ¿Por qué razón? Porque no tuvieron en la mente de Dios. Porque solamente los que tuvieron en la mente de Dios son aquellos que se van a sujetar a la palabra. Y cuando este pueblo que tuvo en la mente de Dios entre en su necesidad, entonces cuando Dios va a suplirle su necesidad como se la suplió a Abraham, a Moisés, a los jóvenes hebreos, cuando iban a ser echados allá al horno de fuego. Ellos estaban en la necesidad más crucial en ese momento. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Él agarró, ¿verdad? Y hubo una gran conferencia. Los ángeles estaban rápidamente llegando allá donde el maestro y diciéndole, mira dónde va tu simiente, Señor. Y él decía, sí, dijiste que es mi simiente. Eso no le toca, ¿verdad?, a ángeles, sino que me toca a mí. Yo mismo voy a suplir su necesidad. Y ellos verdaderamente necesitaban en esa hora que Dios se hiciera presente. Y verdaderamente que llegó el cuarto, llegó uno como semejante al Hijo del Hombre allí en ese lugar, al Hijo de Dios allí en ese lugar. Y luego Nabucodonosor preguntó cuánto echaron ahí en ese lugar. No fueron 3, y él dijo, pero yo veo a uno semejante al Hijo de los dioses. Ahora nosotros podemos ver claramente allí que ellos tenían una necesidad y Dios les suplió la necesidad. Hermano, Noé también necesitaba. Noé necesitaba de que Dios le confirmara la palabra. Enoc, hermano, necesitaba que Dios le confirmara su palabra. Elías, allá, hermano, cuando tenían, ¿verdad?, su altar. Cuando vinieron y pusieron, ¿verdad?, su altar allá y echaron agua.
Y todos aquellos hombres, ¿verdad? Ellos pensaban que a la manera que ellos lo estaban haciendo, de esa manera Dios le iba a dar respuesta. Pero no, hermanos, Dios le iba a suplir la necesidad que necesitaba, porque había un objetivo y un motivo de Elías para darle la honra y la gloria a Dios, para que se dieran cuenta que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y luego descendió fuego y lamió toda aquella agua. Y ese era el Dios en quien se probaba de que estaba supliendo la necesidad a un hombre llamado ahí Elías. Vemos también la mujercita, ¿verdad? La viuda de Sarepta. Nosotros podemos ver esa viuda. Ella tenía una necesidad de pan, porque se iba a acostar a morir. También Elías venía con una necesidad de comer. Tenía una necesidad de sed. Pero él sabía quién le podía suplir esa necesidad. No la mandó a otra iglesia, no lo mandó a otra mujer, sino que la mandó a una que podía suplirle la necesidad, que a pesar de la sequía que había, si tenía un vaso de agua, lo iba a compartir con él. Si tenía solamente un bocado de pan para ella y su hijo, lo iba a compartir con él. Sabía dónde lo estaba mandando, sabía dónde lo estaba enviando. Y entonces de repente se acercó allí, ¿verdad?, ese anciano, ¿verdad?, con su cabeza calva, ¿verdad?, ahí todo barbudo, y llegó y le dijo que le diera un vaso de agua. En aquel tiempo de sequía, hermano, cuando era escaso eso, ¿por qué no le envió a otra virgen? Habían más, hermanos, mujeres viudas, pero ¿por qué no la envió a otras mujeres viudas? Porque la que Dios había visto en la mente de Dios suplir esa necesidad era esa, ese era el personaje. Ella iba a ser inspirada, impresionada a poder atender al siervo de Dios. Y luego nosotros podemos ver de que Dios le suplió la necesidad. Y no solamente a él, sino que también a ella, hasta el grado que nunca iba a escasear la harina ni el aceite. Podemos ver un poquito atrás también cuando él viene y huye de Jezabel. Él tenía una necesidad. Él decía, me buscan para quitarme la vida. Él necesitaba que Dios lo escondiera. Necesitaba que Dios ya se lo llevara. Entonces tuvo que abrirle, ¿verdad?, la palabra de Dios y decirle verdaderamente lo que él tenía prometido para él. Era de llevárselo en un carro de fuego. Y aconteció que cuando él quiso alzarlo a un torbellino, entonces él comenzó a buscar a Eliseo para que Eliseo quedara en lugar de él y seguir la pisada, seguir la misma palabra que Elías le estaba dando. Que él tenía esa necesidad. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que cómo él le dio alimento, cómo él mandó a los cuervos para darle alimento en la hora más necesaria, en la hora que más necesitaba. Un hombre agotado, un hombre triste, un hombre que necesitaba verdaderamente de alimento, de agua. Y Dios vino y le suplió pan. Le suplió bebida. Entonces allí donde nosotros podemos ver. Por su palabra. Allí donde nosotros podemos ver claramente. Donde Dios, en la hora más necesaria, Él llega a la escena. Usted sabe, Micaías. ¿Y de cuántos hombres nosotros no pudiéramos hablar en esta hora? Hombres, siervos de Dios, que todo eso, hermano, verdad, solamente son historias. Pero como dice la palabra, hay que levantarlo de la historia y traerlo al presente. Solo recuerde, hermano, que cuando usted esté llegando a la hora de necesidad, hermano y hermana, y usted, verdad, que está reunido allí, usted que está llevando, verdad, y está sirviéndole a cada uno de ellos, ayudándole a cada uno de ellos, supliéndole su necesidad. A veces usted siente de que usted no puede con todo, pero solamente recuerde de que en la hora más necesaria, en la hora de la necesidad, recuerde que Dios va a suplir sus necesidades. Dios va a suplir nuestras necesidades. Así que solamente manténgase creyendo. Cáptelo. Porque eso solo se moverá a través de un canal recto de toda escritura de Dios. No rodeará para nada. Si usted lo hace, no le hará ningún bien. Porque el Espíritu Santo se lo puede inspirar. Pero si el alma no está bien con Dios, así como lo hemos visto a través de esta
de esta semana, de todo modo, no hará bien. El alma necesita ser, ¿verdad?, el cristal donde pueda pegar la palabra inspirada, porque Dios puede traer la inspiración. Necesitamos verdaderamente estar arreglados con Dios para que aquella inspiración caiga allí bajo de esa quinta costilla y entonces Dios se pueda manifestar. Recuerden, todo falso ungido se levantará en los últimos días. No falsos Jesuses, sino falsos Cristos ungidos. Y engañarán a los propios escogidos, si fuere posible, pero no es posible porque Dios tiene cuidado de ellos. Él está en lo alto solamente para cuidar de su simiente. Oh miembro descarriado de la iglesia, hombre o mujer denominacional, ¿no puede usted ver la necesidad que Jesús tiene en esta noche? Si la inspiración solo pudiera impactarlo, esta es la hora para hacerlo. Pero ella le había visto a él con sus ojos. Los demás allí estaban burlándose de él. Ellos no creían su mensaje. Francamente, el anfitrión, el pastor, Simón, lo había traído allí para burlarse de él. Ellos no creían que él era un profeta. Entonces, cuando parecía que el diablo había preparado todo para que él dijera esto, él dijo entre sí mismo, si este hombre fuera un profeta, él sabría qué clase de mujer estaba a sus pies. Si él fuera un profeta. Vean, ni aún le fue revelado a él quién era él. Ninguna inspiración le podía impactar, porque allí no había nada en qué impactar. Pero en ella sí le impactó. Ahí está la diferencia. La diferencia está en que si usted tiene un alma para que le impacte esta palabra, con toda seguridad, hermano, usted va a estar atento a la palabra de Dios. Porque entonces sí le va a impactar. Hace la característica de esta mujercita. Sus ojos habían enfocado más allá de aquella crítica. Tráigalo al presente en esta hora. Sus ojos habían enfocado más allá de aquella crítica. Ella creyó que él era la palabra de los profetas. Ella sabía que todas las palabras de los profetas estaban vindicadas en él. Ella había escuchado que él estaba en la tierra, pero ahora lo estaba viendo. Mire lo que ella hizo. Ella estaba viendo la palabra hecha carne, el Mesías, el Emanuel. Cuando ella ventiló el impulso de fe, la revelación de quién era él, en el tiempo en que ella vivía, de que él era el Cordero de Dios para quitarle pecados, para tales pecadores como lo era ella. Ella prosiguió a servir a sus necesidades sin saber cómo lo haría. Así es, hermano. Como viene una sanidad genuina. Cuando le he revelado a usted que él fue herido por sus rebeliones, molido por sus pecados, y que por sus llagas usted fue sanado, cuando le es inspirado a usted para ver aquí su presencia de San Marcos, capítulo 17:30, que él se va a revelar en los últimos días entre su pueblo en carne humana, así como lo hizo antes de Sodoma. Cuando usted ve eso, algo lo impacta. Qué claro le estaba diciendo allí el siervo de Dios en esa edad. Le estaba diciendo que si verdaderamente estaba viendo la revelación, le iba a impactar esa palabra. Verdaderamente que esto es como dice su palabra, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Quizás el doctor diga, el cáncer aún está allí. El paciente puede decir, yo no sé cómo voy a caminar, pero de todo modo voy a caminar. No sabemos cómo se va a lograr. Ella prosiguió para servirle a él, porque la inspiración la impactó.
La impactó a ella, que esa era la hora. Esa era la hora del mensajero. Esa era la hora del Mesías que sanaría. Y ella lo creyó. Y él necesitaba de un servicio. Y ella avanzó sin una sola muestra que ella podía hacerlo. Ella solo avanzó a base de su inspiración. Miren, Dios abrió la fuente de las glándulas lacrimógenas. Cáctenlo. En sus ojos. Los mismos ojos que lo habían visto. Se rebosaron de gozo. Entonces ese cabello largo dado por Dios y con aquellas lágrimas fluyendo, Dios le proveyó a ella la toalla, lo cual era su cabello. Lágrimas, las aguas para lavarle los pies. Cualquiera puede decir, ¿de dónde va a agarrar tanta agua? Pero recuerde que Él es el gran Jehová Jireh. Así que usted no mire las circunstancias en esta hora. Yo y cada uno de mis hermanos no tiene que ver las circunstancias en esta hora. Lo que tiene que ver es la palabra. Lo que tiene que ver es lo que Dios ha prometido en esta hora. Ella sirvió a sus necesidades. La necesidad del Dios viviente. Ella había escuchado acerca de esto, pero ahora ella le había visto a Él y podía rendirle el servicio. ¿Lo ha visto usted en esta hora? Ver significa entenderlo. Si usted entiende, ¿verdad?, este programa y entiende esta palabra, con toda claridad usted puede servirle en esta hora, usted puede rendirse, usted puede rendirle servicio a Él. Usted no está aquí para que Él le rinda servicio a usted, sino de que usted pueda rendirle servicio a Él. Oh pecador, ¿por qué no hace usted lo mismo ahora que usted puede ver las necesidades? Él lo necesita a usted, su servicio. Ahora usted está viendo aquel del cual antes había escuchado en la Biblia. Lo vimos anoche venir aquí. Y lo que Él hizo, lo vemos. Y muchas veces nos quedamos sentados tan fríos e indiferentes diciendo, sí, yo sé que la Escritura lo dice. Oh, yo lo he visto y lo puedo ver obrar. ¿Ven? Nos falta el entusiasmo. Parece que la cosa no nos impacta exactamente bien. No parece haber algo como si usted estuviera derramando. Nosotros podemos ver, hermano, en estos últimos días, ya no hay, a la gente ya no le impacta la palabra. Ya lo tienen como una cosa común. A la gente verdaderamente llegó el tiempo, como dice allí en la Biblia, en el tiempo de la Odisea. Están ciegos para que no puedan ver. Tienen oído y no pueden oír. Y cuando nosotros podemos ver de que la gente ya no tiene un hambre por ser salva, ya no tiene un hambre por servir a Dios, ya mira toda la cosa en común, lo mira, ¿verdad?, como algo que hay aproximadamente 2,000, 6,000 años de que se está predicando la misma cosa y la gente dice todo el tiempo estoy viendo lo mismo, pero no se dan cuenta de que hubo un día que Noé estaba predicando 120 años y digo, tiene 120 años de estar predicando que va a llover y nunca llueve, pero llegó el día que de todas maneras llovió, porque Dios lo que hizo fue confirmar la palabra de aquel siervo de Dios. Y un día de esto la gente se va a dar cuenta claramente que lo que se ha venido hablando y está escrito a través de la palabra, con toda seguridad se va a cumplir. Y entonces, ¿verdad?, va a decir, yo tuve la oportunidad, estuve escuchando el mensaje, estuve viendo verdaderamente que hubo un predicador y yo no le tomaba mucha importancia a esa predicación. Entonces se va a dar cuenta que iba a ser el lamento más grande, así como nos dijo Noé y decían, ahora sí, Noé, te vamos a creer, pero ya era demasiado tarde. Así la gente, hermano, cuando ustedes miren que la gente están como en los días de Noé, entonces recuerde que será el momento que en esa hora de más necesidad es cuando Dios va a venir a la escena. Ya no va a traer un juicio de agua, sino que el juicio que va a venir es de fuego. Pero siendo que antes de ese juicio, Dios tiene una promesa de levantar a una novia elegida. Tiene una promesa con un mensaje de salvar a la iglesia, de salvar, ¿verdad?, a cada uno de aquel que pueda rendirle servicio a Él, si tan solamente le pueden conocer y tienen un corazón que pueda impactarle la palabra a cada uno de ellos.
Pero si no tiene dónde impactarle, entonces verdaderamente, ¿verdad? La sed se terminó, porque según ellos ya la saciaron con otras cosas y no tienen más sed de vida. Pero si ellos tuvieran sed de vida y se dieran cuenta de que hay un agua genuina que puede quitarle esa sed, si ellos se dieran cuenta verdaderamente que sí hay un evangelio que salva, si ellos se dieran cuenta de que sí hay un evangelio que sana, si se dieran cuenta de que sí hay un evangelio que redime, que restaura, que cambia al hombre, entonces verdaderamente si tuvieran un alma que pudiera impactarle esa palabra, entonces con todo ellos estuvieran a la expectativa y se dieran cuenta de que sí hay un evangelio todavía sobrenatural. No un evangelio solamente de historia, sino un evangelio que puede impactar en los corazones. Esa es la razón, hermano, que usted se mantiene en pie todavía. Y esto, ¿verdad? No de vosotros, sino que es don de Dios, que lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y puso su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no puso allí en la Biblia Juan, ni puso Pedro, sino que lo que puso allí fue el misterio de su voluntad, de lo cual, ¿verdad?, hablaba San Pablo diciendo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. Y podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis no hubo quien, ¿verdad?, a la final trompeta pudieran ellos, ¿verdad?, cumplir esa palabra, porque ellos no están en la escena. Quienes están en la escena somos nosotros en esta hora, y ese misterio es algo oculto. Y si es algo oculto, es algo encerrado, es algo que no está a plena vista, es algo que no se va a conocer a toda la gente, sino solamente a la simiente predestinada, para que ellos se den cuenta que estuvieron con Dios en la mente de Él desde antes de la fundación del mundo, para que se den cuenta de qué manera Dios llama. Entonces, ¿verdad? Es allí donde uno escucha su nombre, porque capta el misterio, capta la palabra, capta el evangelio, capta la promesa. Así como en los días de Noé hubo una promesa, había una necesidad de 7 almas ser salvas, ¿verdad? Y entonces la necesidad hubo, entonces Dios mandó su mensaje de que iba a llover, y al mandar Él ese mensaje que iba a llover, entonces ¿qué alma tenía donde impactarle esa palabra? Ese era el nombre de ellos, aunque su nombre natural era Can, Sem y Jafet, era Noé. Pero con todo eso no fue ese nombre el que estaba escrito allí en la Biblia, porque para ese tiempo todavía el Génesis no se había ni escrito todavía. Pero ellos vivían por inspiración. Y entonces, ¿verdad?, Dios miró al varón justo y perfecto llamado Noé, y al mirar a Noé le dio este mensaje y él comenzó a predicar este mensaje. Allá habían miles y miles de gente antidiluviana, pero no le impactaba la palabra. Pero a estos Can, Sem y Jafet le impactó la palabra, y ellos creyeron y trabajaron y comenzaron a servir a Dios, a construir esa arca, dedicaron su vida hacia la palabra, y por causa de eso, de que le impactó esa palabra, ellos fueron salvos. 8 personas con Noé. Y como fue en los días de Noé, así dice la palabra, así será también en estos días. Así será en los últimos días. Qué tremendo de nosotros podemos ver que solamente una manada pequeña estaba captando el misterio. Qué tremendo de que millones y millones de personas se ahogaron allá en aquel diluvio. ¿Por qué razón no le impactó esa palabra? Y hay razón de que Él dice en estos últimos días, no temáis manada pequeña, porque a los tales Dios le ha placido darles el reino de Dios. Es una manada pequeña, es una minoría, hermano. Es una gente muy especial. Es una gente escogida, una gente que tiene ojos para ver, no esos ojos, ¿verdad?, que son parte de los 5 sentidos del cuerpo, sino que son ojos sobrenaturales, que están dentro de nuestros corazones para poder entender la palabra. No solamente, ¿verdad?, para estar escuchando quizá historia y dejar a un Dios en la historia, sino para traerlo al presente, poder ver la manifestación del libro de los Hechos una vez más sobre la tierra. Pero como decía, no es del que quiere ni el que corre, sino de aquel del cual Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia, del cual Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que esta palabra, hermano, tiene que ser predicada. La gente tiene que escuchar esta palabra y ellos tienen que ver si le impacta la palabra, ellos tienen que ver si ellos son material para esta palabra. Ellos tienen que ver, hermanos, verdaderamente como la lavandería china, en el tiempo, ¿verdad?, de que los chinos no sabían hablar el inglés y tenían una lavandería, lo que hacían era cortar un pedazo de papel. Ellos necesitaban trabajar, entonces cortaban un pedazo de papel, un pedazo se lo daban al dueño de la ropa y el otro pedazo, ¿verdad?, lo tenía allí el de la empresa, el dueño de la lavandería.
el que estaba gobernando allí ese lugar. Y luego cuando venían a retirar tenía que coincidir cada corte de papel con el otro papelito. Y si no coincidían, no le entregaban la ropa. Mucha gente anhela ser salvo, mucha gente anhela ser redimido, pero aquí lo que se necesita es traer la otra parte. Una parte es la predicación de la palabra y la otra parte es un corazón abierto, un corazón rendido, un corazón elegido, predestinado, necesitado en esta hora para que Dios le pueda dar su salvación, para que Dios le pueda dar su redención. Pero demos gracias a Dios nosotros, hermanos, que nos escogió para ese gran propósito. El saber, hermano, de que este es un mensaje que ha sido como todo mensaje una paradoja, un mensaje rechazado, pero yo y usted lo necesitábamos. Y a la hora de la necesidad se hizo presente la palabra e impactó en nuestras vidas. Y al impactar en nuestras vidas, por su gracia, aquí seguimos todavía y nos sigue impactando esta palabra, a tal grado que al estar aún mismo aquí en la cárcel, estamos cumpliendo con esa profecía que impacta en nuestras vidas. Y creemos que todavía hay profecías que va a seguir impactando en nuestras vidas, que con toda seguridad cuando impacte esa palabra nos sacará de este lugar. Pero todo esto es para cumplir lo que dice en Mateo capítulo 5. Lea, hermano, ahí Mateo capítulo 5. Y para todo, ¿verdad?, los que están en línea, me gustaría de que puedan captar la bienaventuranza, hermano. Léame el verso 10. Mateo capítulo 5. Ahí está Mateo. ¿Ah? Más atrás entonces. Para que vea de que todo esto, hermano, es parte de la promesa. Eso es algo que impactó en su vida y usted lo recibe con gozo. Usted se goza cuando a usted vienen y le levantan un falso. Y Dios sabía verdaderamente que nosotros necesitábamos cumplir con cada escritura. Verso 10. ¿Dice? Bienaventurados los que padecen persecución. Oiga, bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, hermano, usted que está padeciendo ahí persecución, que a cada momento lo está persiguiendo, ¿verdad?, la autoridad, usted no se preocupe, es una bienaventuranza. Y verdaderamente usted recibe con gozo eso, porque eso ha impactado en su vida. El verso 11, hermano. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Oiga, qué tremendo eso. Y digan, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, más bien usted se debe sentir dichoso, nosotros debemos sentir dichoso en esta hora. Ahora mire el verso 12. Goza hoy y alegraos, porque vuestros galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oiga, qué tremendo dice ahí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que nosotros necesitábamos verdaderamente que esta escritura también impactara. A veces nosotros queremos que impacte la sanidad, que impacte la salvación, que impacte, ¿verdad?, la revelación o la manifestación de la palabra, de la inmortalidad, del ungido de Dios. Y todo eso está bien, pero esto es parte de la palabra, es parte de la promesa, porque nosotros tenemos que cumplir todita justicia, todita escritura.
no solamente, ¿verdad?, cumplir una parte, sino que tiene que ser 100%. Y todo esto es, cuando nosotros, ¿verdad?, vayamos cumpliendo esta escritura, recuerde que hay otras escrituras que tienen que ser cumplidas. Entonces, la hora más necesaria es cuando Él, ¿verdad?, se hace presente. Así que más bien, hermano, usted tiene que gozarse en esa hora. Más bien, ¿verdad?, debe de usted sentirse bienaventurado, de estar viviendo una vida de la manera, ¿verdad?, como la está viviendo en esta hora. Porque no todos la están viviendo. La gente, hermano, se preguntan. Aquí hay, ¿verdad?, amigos que me preguntan, pero ¿por qué solamente a ustedes los persiguen? ¿Y por qué no están persiguiendo a las demás iglesias? Hermano, es un lenguaje, ¿verdad?, que la gente no va a poder entenderlo. Hermano, esto es algo, ¿verdad?, de que la gente se va a romper su cabeza y va a decir, pero ¿por qué solo a ustedes? ¿Y por qué a los demás no? Entonces, pero lo que no entienden ahora, la verdad es que ahorita solamente lo que están escuchando y están viendo es la visión que nosotros creemos. Pero un día de esto van a decir, verdaderamente hoy sí entiendo, hoy sí puedo ver por qué solamente a aquella manada pequeña la estaban persiguiendo. Yo creo, como siempre he dicho, hermano, que el árbol que tiene mejores frutos, ese árbol es el que es más, ¿verdad?, apedrado. A ese es el que se le tira más piedra. Y a veces no hay necesidad ni de probar el fruto. Lo que necesita es ver dónde están, ¿verdad?, los palos, dónde están las piedras, porque allí es donde están los mejores frutos. Porque la gente no va a ir, ¿verdad?, a un árbol de manzana donde sean todas simples y tal vez todas gusanosas. El enemigo tampoco va a venir, ¿verdad?, a estar persiguiendo a alguien, ¿verdad?, que ande a media con el mundo. Porque nosotros vemos que cuando él vino y quiso probar a los hijos de Dios, agarró a Job, un hombre varón justo y perfecto. Agarró lo mejor de lo que Dios tenía para comenzar a probarlo, para comenzar a tentarlo, para quitarle sus hijos, quitarle su esposa, quitarle su familia, quitarle todos sus animales, su riqueza y traer una enfermedad de la corona de la cabeza hasta la planta de sus pies. Pero con todo eso, él necesitaba ver a Dios, necesitaba salir de esa ceniza, necesitaba salir, ¿verdad?, de esa sarna que él tenía. Y con todo esto, Dios a la hora más crucial vino a la hora de la necesidad y lo levantó de su lugar a tal grado que lo hizo un mediador entre Dios y los hombres. Que si estos hombres que decían que tenían un pecado secreto no venían a donde Job para que él orara por ellos, entonces ellos jamás iban a tener entrada con Dios, jamás ellos iban a tener bendiciones de Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver entonces hoy por su palabra. Que todas las pruebas que vienen, hermanos, es por causa de que Dios verdaderamente se ha agradado de usted y de su ofrenda, así como se agradó, ¿verdad?, de la ofrenda de Abel y su ofrenda. Como siempre hemos dicho, es la hora de la vindicación, en el mero momento, porque el mismo Satanás sabe, hermano, que no lo tiene a usted. Por eso es que él lo anda persiguiendo. Él quiere quitarle esta bendición, él quiere quitarle esta salvación. Pero yo creo, hermano, de que si esta palabra le ha impactado en su corazón, no hay quien se lo pueda quitar. Ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni tribulación, ni cuchillo, ni espada, nada se lo puede quitar. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Porque así fueron perseguidos cuántos hombres, hermano, en la martirología. ¿Cuántos hombres no sufrieron por causa de esta palabra de Dios? Y el mismo Dios que estaba allá en ellos y lo hizo vivir, el mismo Dios que lo suplía en sus necesidades, es el mismo Dios que tenemos en esta hora nosotros. Es el mismo Dios que un día de esto vamos a ver con nuestros propios ojos. Hermano, nosotros habíamos oído de oída que a los santos los perseguían, pero ahora usted lo puede ver con sus propios ojos. De oída, usted había oído que a los cristianos los echaban en la cárcel, pero ahora usted lo puede ver con sus propios ojos. Entonces ya no solamente es letra, no solamente es palabra, sino que es, ¿verdad?, una palabra vindicada, vivificada, una palabra hecha real, revelada, dada a conocer. Entonces la gente se va a dar cuenta y va a decir, habíamos oído en la Escritura que se echaban en las cárceles a los cristianos, pero no habíamos visto, pero hoy lo están viendo con sus ojos, están viendo que las profecías se están siendo reales, se están haciendo reales en esta hora. Y yo creo que queremos que las profecías que están allí en esa palabra se sigan siendo reales. No importa cuántas circunstancias y cuántas pruebas vengan, lo que queremos ser los personajes que puedan manifestar a Dios. Lo que queremos ser los personajes donde Dios pueda expresar su palabra. Lo que queremos es ser los personajes donde Dios pueda dar a conocer su palabra para esta edad.
y no importa cuánto la gente lo critique, no importa cuánto la gente se mofe, hermano, solamente recuerde que siempre un cuadro, cuando está bien hecho y el pintor ha terminado su trabajo, lo primero que hace es ponerlo en la sala de crítica. Y si él ha venido y no ha puesto en la sala de crítica, pero no piense que el cuadro que está bien pintado va a pasar todo el tiempo en la sala de crítica. Un día de esto ese cuadro también estaría en la sala de la fama. Y si usted como el cuadro de Dios, hermano, ha estado en sala de crítica, un día de esto va a estar en la sala de la fama. En el tiempo que más se necesite, en la hora más crucial, entre más venga la apretura, entre más presionen, hermano, entonces van a sacar lo que está dentro de nosotros. Igual como cuando viene, ¿verdad? Una mujer y va a hacer aquel fresco de naranja, viene y aprieta aquella naranja y entre más aprieta, más jugo le saca. Y eso es lo que Dios está haciendo y le está permitiendo, ¿verdad?, al gobierno, al enemigo, ¿verdad?, que agarre su agente para que apriete verdaderamente y saque el poder sobrenatural que está dentro de nosotros. Y un día de esto van a ver lo que nunca han visto, un mundo sacudido con el poder de Dios. Entonces van a dar cuenta verdaderamente de que aquella manada pequeña, criticada, entonces va a estar en la sala de la fama y no solamente la van a ver manifestada en ese poder, sino que se van a dar cuenta de que han desaparecido, que se han ido en ese rapto. Se van a dar cuenta entonces que nada los va a poder detener. Entonces no se preocupe, no se aflige, usted no solamente todo el tiempo va a estar en sala de crítica, un día de esto va a pasar a la sala de la fama. ¿Cuándo? En la hora más necesitada. En esa hora Dios se hace presente. Recuerde que Él no viene en la hora más tranquila, sino que viene en la hora con más necesidad, en la hora de más necesidad. Es cuando llega el tiempo, si es posible, cuando está entre la vida y la muerte. Es cuando Él viene y llega la necesidad, entonces Él se hace presente. Recuerde cuando echaron a Daniel al pozo de los leones, era la hora más necesaria, que aquellos leones hambrientos por 2 o 3 días que no le habían tirado niños, no le habían tirado hombres ni mujeres allí, leones que despedazaban al hombre antes de caer a la tierra, quebraban sus huesos. ¿Cómo no estaría en ese tiempo cuando echaron allí a Daniel? Pero ¿qué pasó? La hora más necesaria, la hora de más necesidad, la columna de fuego llegó allí y se paró entre Daniel y los leones. El mismo Dios, hermano, que estaba con aquellos hombres. Dios, recuerde, Dios lleva a sus hombres, pero nunca lleva su espíritu. Su espíritu está aquí con nosotros para obrar de la misma manera que Él obró allá. Eso lo hace ser Dios a Él. Él no es alguien que está aprendiendo como nosotros aprendemos. Él se queda establecido con lo que Él ya vio y lo dejó establecido en su palabra. Y Él queda respetando las leyes de la palabra de Dios. Lo que Él dijo, lo que Él escribió, con toda seguridad, hermano, va a venir a cumplimiento. No se desespere, quedado quieto y entonces usted va a ver la salvación en la hora más necesaria. Así que Dios le bendiga, ¿verdad?, en esta preciosa noche. Y espero, ¿verdad?, de que esta palabra pues haya caído en sus corazones y les pueda ayudar a darle ánimo, ¿verdad? Mantenerlo fuerte, mantenerlo, ¿verdad?, con coraje, con una característica de un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Que a pesar que esté en este mundo peregrinando, ¿verdad?, como un esclavo, pero con todo esto dése cuenta que usted es hijo del Rey. Y por eso usted lo hace, ¿verdad?, de esa manera, de servir a Dios, porque sabe que usted es hijo del Rey. A pesar que esté pasando aquí como peregrino y extranjero, solamente recuerde que usted aquí no tiene ciudad permanente. Recuerde que más bien usted busca la porvenir. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad?, en esta preciosa noche y vamos a orar al Señor. Darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, en esta noche, Padre mío, por la enseñanza de tu palabra, por el mensaje, Padre mío, que tú nos has dado, Señor, por el consuelo, amado Dios, por consolarlo, Padre mío, de saber de que tú vas a venir, Padre eterno, a la hora más necesaria, Señor, a la hora que te necesitamos, Padre mío. Lo hemos visto, amado Dios de la gloria, a través de la Escritura, en cada necesidad, Padre mío. Señor, yo solamente recuerdo de que yo mismo, Padre, necesitaba, Padre eterno, porque tú eres un separador, amado Dios. Y yo mismo necesitaba, Padre mío, que tú vinieras haciendo una manada pequeña y a la hora de necesidad tú te hiciste presente, Padre mío. Oh, Señor, te damos gracias. Sigue, Dios mío, obrando de la manera, Padre, que te place, Señor, porque sabemos, Dios mío, que lo necesitamos, amado Dios. Gracias, Padre mío. Concede que cada uno de mis hermanos, Padre Santo, puedan descansar, Señor, y que tú puedas tomar siempre esos dones, oh Dios, para poder hablar, Padre mío, a ver qué tú nos dices, Señor, a través de sueños, Señor. Póngase su consciente, Padre, guárdalos, Dios mío, la gloria.
Y que la paz, oh Dios mío, la gloria esté en nuestros corazones. Sea, amado Dios, que no podemos tener una paz en esta celda, amado Dios. Cuanto nosotros deseamos, Dios mío, que la santidad tuya, Padre, que la paz tuya, amado Dios, morara en este lugar, Dios mío, la gloria. Pero Señor, sabiendo, Dios mío, oh Dios mío, la gloria, que no podemos nosotros lograrlo, pero queremos, Padre eterno, que la santidad, Padre mío, que la paz, Dios mío, la gloria, gobierne en nuestros corazones. Concédelo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Padre, bendice cada corazón, oh Dios, que ha escuchado esta palabra. Oh Dios, en tu nombre, Padre mío. Amén, Señor.